Segunda hora de Gladys en Éxitos. Igual continuamos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, además transmitiendo por @Circuito de Éxitos en Twitter y en Instagram y por www.exitosfm.com. Mi cuenta personal de Twitter, @Rodríguez Gladys, y mi cuenta de Instagram, @Rodríguez_Gladys. Y en esta segunda hora vamos con la cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Vamos con Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Con él vamos a analizar las recientes medidas económicas tomadas por el régimen de Maduro. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, es el anuncio de un nuevo, entre comillas, salario mínimo. Desde el 1 de mayo entrará en vigencia el nuevo aumento del salario mínimo, cesta ticket, pensiones y el sistema de bonos solidarios del régimen de Maduro, según informó el ministro del Trabajo. Con esta decisión, el sueldo integral de los trabajadores será de 800.000 bolívares, el salario básico es de 400.000 bolívares y otros 400.000 bolívares en cesta ticket. Y si esto lo llevamos a dólares, de acuerdo a cómo está la tasa hoy, pues son aproximadamente unos $4 de salario integral o de sueldo integral al mes. Además, el Al-Zaimi fue designado como el nuevo ministro de Petróleo. Este lunes, Tarek El Al-Zaimi, vicepresidente de Economía, fue designado como ministro de Petróleo según la Gaceta Oficial número 6531, sustituyendo a Manuel Quevedo, quien también ostentaba el cargo de presidente de PDVSA. Además, Asdrúbal José Chávez Jiménez fue designado como el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela en calidad de encargado como parte de la reestructuración de la estatal petrolera. Otra de las informaciones relevantes que vamos a revisar con Leonardo Buniac es que el gobierno aumenta nuevamente los controles y luego de una flexibilización por cierto tiempo está controlando al sector industrial. Además, se publicó una lista de precios acordaron los precios de una cesta de 27 productos básicos con la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, a la par que puso bajo control a las empresas líderes del sector alimentos en una medida que busca asegurar que se cumplan los convenios con el sector privado. Y una de las cosas que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez es que estaban buscando frenar la especulación, adicional garantizar la producción. Y el otro tema también a sumar en el análisis es que el petróleo vuelve a caer y se prepara para el colapso de los sistemas de almacenaje. Tras el colapso de la demanda, que bajó de 100 millones de barriles por día a entre 65 y 70, la capacidad de acopio comenzó a ser insuficiente. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Claudio, un placer y un saludo a todos tus radioescuchas, y te informo que todos los anuncios que acabas de hacer me dejaron mudo prácticamente. Bueno, estamos hablando de, por un lado, el nuevo salario mínimo, entre comillas, sí. Por otro lado, la designación de Tarek El Al-Zaimi como el nuevo ministro de Petróleo y adicional a Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA. Además, también los controles que se vuelven a imponer a empresas como Polar y también lo que ha sido el control de Coposa por 180 días, adicional también a la venta supervisada para Plumrose. Y el petróleo que vuelve a caer, se prepara para el colapso de los sistemas de almacenaje, adicional a la lista de precios acordados también con ANSA, 27 productos en total. Caramba, ¿nos puede dar su punto de vista? Claro, mira, lo primero es, y no quiero ser antipático con esto, es que no son precios acordados. Según entiendo, y de verdad que uno está muy informado y uno conversa con el empresariado, aquí no han llamado a ningún empresario para hablar de precios acordados. Es una suerte de decisión totalmente democrática, pluralista y participativa. Es decir, te participo que esos son los precios acordados. O sea, aquí no han invitado al sector privado para conversar de esto. Es lo primero, ¿no? El tema ahí etimológico, semántico, hay que quitarle el adjetivo de acordado, porque eso no es verdad, eso es una gran mentira. Ahora, ¿qué está pasando? Pues ya vaya, Mamel, tengo ahí también para agregar otra cosa. Que Polar además aclara que en ningún momento hay una comunicación, como se ha dicho, entre lo que sería la administración central y la empresa, que básicamente eso es lo que se ha dicho en los últimos días, que están en comunicación, que están en contacto. En fin, supuestamente estarían pues dialogando, pero entiendo que eso no es así. Es correcto, no hay diálogo, no ha habido acuerdo, no hay precio consensuado, no se ha discutido, y si tú vas definitivamente si tú vas a tirar un precio
justo, ese precio justo, si es un producto importado, debería recoger el tipo de cambio actual y por supuesto el precio en dólares de ese producto importado, y luego la capacidad que tenga el empresario, una vez vendido el producto, de poder hacer la reposición de inventario. Si el producto es nacional, hay que revisar el costo de producción y venta de ese producto, hay que revisar los gastos administrativos de la operación de esa empresa y los gastos financieros que se derivan en muchos casos de un crédito bancario. Es decir, hay una estructura de costo que debe ser revisada sin ningún tipo de prejuicio y resentimiento para que entonces el sector productivo pueda hacer su tarea. En consecuencia, es muy serio lo que está pasando, porque tú lo acabas de comentar hace unos minutos. Durante un buen rato hubo una suerte de relajamiento de los controles de precios. ¿Por qué razón? Básicamente porque Nicolás Maduro a partir del año 2019 impulsó un modelo importador. ¿Qué significa esto? Que el sector productivo venezolano no puede producir bienes y servicios porque le está prohibido. ¿Qué significa eso? Que el Estado no se puede permitir una reactivación de la actividad económica, de la actividad industrial, agroindustrial o productiva, Gladys, porque no tiene dos cosas que ofrecer al sector privado, gasolina y electricidad. Por lo tanto, una reactivación del aparato productivo significa automáticamente apagar el país. Pero hay una necesidad muy clara de llenar los anaqueles, porque Gladys Rodríguez y Leonardo Buniac, desde el año 2017-18, con los bachaqueros, las colas y los anaqueles vacíos, veníamos exigiendo que se llenaran los anaqueles. El gobierno dijo, pues vamos a hacer que se llenen los anaqueles. Yo no lo puedo llenar como gobierno, porque no tengo cómo hacerlo, pero que lo haga el sector privado. Para lo cual vamos a relajar los controles, todos los controles, el acceso a la divisa, las aduanas, vamos a relajar los controles de precios para que venga Leonardo, pueda importar un producto final para llenar el anaquel. No elimino la ley de precios justos porque yo la uso como mecanismo de control político, pero me hago la vista gorda para que Leonardo importe, llene los anaqueles y entonces pueda reponer el bien o servicio porque sencillamente está cobrando el precio que considera, por supuesto, remunerativo para él y que le permita reponer inventario. Así funcionó la economía venezolana durante el año 2019 y la pregunta es, ¿y cómo pagaba la gente? Pues con dólares. ¿De dónde? De un proceso muy claro de dolarización transaccional que hay en Venezuela, producto de un conjunto de actividades lícitas y otras no tan lícitas que permean hacia la economía venezolana, que tiene que ver con actividades de lo que se llama la economía subterránea, la economía de catatumba, ¿no? El contrabando de extracción de gasolina, que si de oro, que si de otros temas. Bueno, me ahogaba. El tema está entonces que ese modelo fue el que funcionó hasta hace exactamente 5 semanas atrás, porque venía entonces encargándose el sector privado de la economía que los anaqueles estuviesen llenos. El gobierno lo que hizo fue entonces hacer converger el tipo de cambio oficial con el paralelo, haciendo un anclaje cambiario. Y para eso contuvo el gasto público, para que el dólar paralelo no se disparara y la inflación desacelerada. Entonces es un modelo básicamente basado en promover economía de puerta, algunos lo llaman economía de bodegones, o sencillamente una economía de puertos, pues. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Llegó COVID-19. Llegó COVID-19 y le empasteló, terminó de empastelar toda la política económica al presidente Nicolás Maduro. ¿Y cómo lo hizo? Básicamente que hace 5 semanas atrás el presidente anuncia un conjunto de estímulos fiscales no parecido a lo que anunció Donald Trump en Estados Unidos, ni en Europa, los gobiernos europeos. Ni en Canadá. Ni en Canadá, pero un plan de estímulo fiscal, así es, ni en Japón, ni en Corea del Sur, pero anunció un conjunto de planes de estímulo fiscal, como por ejemplo la entrega de un bono de coronavirus, un bono de la guerra económica criminal, unos ajustes que hizo algunas bonificaciones, el anuncio de pagarle los sueldos y salarios a la pequeña y mediana industria, es decir, en otras palabras, regresa el gobierno de Nicolás Maduro al triste expediente, Gladys, de la producción, del crecimiento de la liquidez monetaria de origen fiscal. Es decir, tú regresas al expediente triste de la emisión inorgánica de dinero. En otras palabras, con una caída vertiginosa, lo acabas de comentar tú, del ingreso petrolero producto del hundimiento del mercado, donde el crudo venezolano llega a zona cero. En ese contexto no te queda otra alternativa, dice el gobierno de Nicolás Maduro, y vamos a regresar al expediente de la impresión de bolívares
de imprimir bolívares por parte del Banco Central de Venezuela. ¿Para qué? Para poder pagar a los proveedores que me llenan la caja CLAP, pero por otra parte entregarles subsidios, compensaciones, esquema de ayuda a los sectores que están adscritos al sistema Patria. Cuando tú haces eso, y te doy una cifra espectacular, no, terrible. Cuando tú llevas la liquidez monetaria de 45 billones de bolívares en enero de este año a 83 billones la semana pasada, eso es duplicar el tamaño de toda la liquidez que ya habías hecho en el 2019 y 2018. Obviamente lanzas a la calle un conjunto de bolívares que van directamente a qué, Gladys, a presionar el mercado cambiario, se dispara el paralelo como vimos hasta ahorita y se tienen que disparar los precios de los bienes y servicios porque el marcador es el dólar. Por lo tanto, no tengo otra alternativa políticamente que buscar un culpable. Y digo, wow, yo mismo estoy fabricando, yo acabo de reiniciar, te lo informo y es muy triste, Venezuela acaba de reiniciar el ciclo hiperinflacionario una vez más. O sea, que acabamos de regresar al ciclo de la hiperinflación porque sencillamente el gobierno acaba de regresar al expediente de la emisión primaria de dinero de origen fiscal por parte del Banco Central para financiar el gasto público de carácter clientelar. Pero ahí quiere, y lo detengo ahí un segundo, un segundo porque la gente, por supuesto, hay unos, ya cada vez menos, pero digamos todavía hay parte de la población que puede comprar la idea de que la culpa es de los empresarios y que los empresarios son los especuladores. Yo quisiera que al regreso explicara realmente cómo es la situación y en qué va a derivar estas medidas, por ejemplo, nuevamente de controles, de precios supervisados para el país. Al regreso. Gladys en Éxitos. Un proyecto de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Continuamos hablando con Leonardo Buniaga, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales y consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario, haciendo análisis de las recientes medidas económicas tomadas por el régimen de Maduro. Dos frases soltó Delcy Rodríguez hace unos días para justificar los controles y la venta supervisada. Garantizar la producción y que se frene la especulación. Por favor, su punto de vista. Entonces, básicamente lo que te comentaba es que todo cambia radicalmente cuando el gobierno ahora se ve obligado a hacer lo inverso que hizo durante todo el 2019 y parte del 2020, que es contención fiscal. Yo logro desacelerar la tasa de inflación en el 2019, en la primera parte hasta marzo del 2020, con un proceso de contención fiscal. ¿Qué significa eso? Yo aniquilé el crédito bancario, Gladys, con el encaje del 100%, yo aniquilé en los bolívares en la calle porque le entregué petros a los venezolanos en el mes de diciembre. Recuerda, 7 millones de venezolanos recibieron petros en vez de bolívares en las bonificaciones, compensaciones y utilidades. Yo restringí por completo el gasto público y además de eso, yo restringí la liquidez monetaria del Banco Central. ¿Todo eso para qué? Para frenar la tasa de inflación y para bajar la presión en el mercado cambiario de manera que el dólar paralelo fuese alcanzado por el dólar oficial. Eso es lo que se llama anclaje cambiario. ¿Todo eso para qué? Para promover el modelo importador, para que Gladys pudiese importar, traer mercancía y vender y llenarme los anaqueles. Por supuesto, sin eliminar la ley de precios justos, lo que hice fue ponerme la vista gorda, para que Gladys cobrara lo que debería cobrar, reponer inventario y volver a importar. Y así los anaqueles se llenaron durante todo el año 2019 y parte del 2020. Incluso, Gladys, con todo y cuarentena, tenemos los anaqueles todavía ligeramente llenos. En consecuencia, ¿qué ocurre? Llegó COVID-19 y ahora estoy obligado a hacer lo contrario. Y es que sencillamente no tengo ingresos en dólares, no puedo importar gasolina, no puedo importar alimentos para la caja CLAP. Yo necesito resolver mi problema. Voy a dotar a los agentes económicos con bolívares. ¿Para qué? Para estimular el consumo, ¿ok? Lo que se llama el shock de demanda. ¿Pero con qué lo hago? Con bolívares inorgánicos, es decir, con emisión primaria de dinero del Banco Central y regreso al expediente que había abandonado en el 2019, que era la emisión monetaria. Te repito, sube la liquidez monetaria de diciembre de este año que pasado, 19, de 45 billones a 83 y 84 billones de bolívares. Es decir, duplico el tamaño de los agregados monetarios. Esto presiona entonces los precios y presiona obviamente al dólar. ¿Quién tiene la culpa de esto?
alguien debo culpar, y digo, es el sector privado quien está especulando, y por lo tanto ahora le voy a imponer controles, ventas supervisadas y lista de precios. ¿El resultado cuál va a ser? Tú lo conoces porque lo viviste en el Lo 2017 hemos vivido. y en el 2018. La escasez, el desabastecimiento, las colas y nuevamente los bachaqueros. Es decir, Pero si regresamos a lo saben que mismo. eso va a ocurrir, y disculpa que lo interrumpa porque lo que me quedan son 2 minutos, pero si eso sabe que es así, ese escenario tampoco favorece, pero para nada políticamente a Maduro y a su entorno, ¿por qué insistir? Básicamente porque no me queda alternativa, porque la única alternativa viable que yo tengo realmente es entender que la única manera de yo aplanar la curva de contagio y poder atenuar el impacto de la recesión, cuando hablo de la curva de contagio me refiero a la curva sanitaria por COVID-19, pero al mismo tiempo atenuar los impactos de la recesión, es con auxilio financiero, con financiamiento externo que no tengo porque está cerrado para Venezuela, porque los multilaterales aspiran al restablecimiento del orden democrático institucional en Venezuela. Y estoy obligado, y no quiero hacerlo, a un proceso de negociación que suponga, por ejemplo, un gobierno de emergencia nacional, cualquier cosa donde el país político, el país periodístico, el país económico, académico, técnico, laboral y empresarial forme parte de esta discusión para buscar una salida a Venezuela. El tema es Sí, que pero la entonces, terquedad, pero para entender por qué estamos viviendo esta situación nuevamente, o la vamos a vivir, la podemos vivir, la de la escasez, los bachaqueros, etcétera. Entonces, esa es la fórmula para los próximos meses para correr la arruga, digamos, por parte de la Administración Central. así lo va a hacer exactamente. Es la única manera que va a tener, y por supuesto usando mecanismos de control político y de represión sumamente importante. No le queda otra alternativa dentro del modelo de perpetuarse en el poder al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, tratando de salvar la industria petrolera con estos cambios que hicieron dentro de lo que, bueno, denominan como una especie de reestructuración de la estatal petrolera. O sea, ¿hacia dónde apuntan en ese sentido? ¿Para qué? ¿Para que ese tiempo le dé chance de tener ingresos por ese lado? ¿De qué manera? No tiene manera. Aquí no se trata de cambiar personas. Aquí se trata de entender que Venezuela asiste a una tormenta perfecta sin ningún tipo de blindaje. Asiste al hundimiento del mercado petrolero con precio igual a casi zona igual a cero, y por otra parte asiste a un declive muy importante en los niveles de producción. Tú me preguntas, Leonardo, ¿Chevron se va o no se va el 30 de abril? Si Chevron se va de Venezuela el 30 de abril, no pasa nada. Y si se queda Gladys, tampoco pasa nada. ¿Por qué razón? Porque ninguna de las transnacionales que operan en la faja va a invertir un solo dólar con precios en zona cero. O sea, no hay incentivo. En este momento se están cancelando y diferimientos proyectos a nivel mundial de casi 600 mil millones de dólares, sencillamente porque no hay razones para invertir en sacar petróleo, cuando tú lo acabas de decir, la logística de almacenamiento a nivel mundial está completamente rebasada y los precios a futuro del mes de junio apuntan nuevamente a estar en la zona negativa de precios por debajo de cero, obviamente, porque los productores tendrán que pagar prácticamente para que la gente se lleve el petróleo. Increíble. Al final uno queda pensando, es que testarudeja. Es increíble porque la solución es muy sencilla. El problema es que la solución económica de Venezuela pasa necesariamente por una solución política. No hay alternativa. Venezuela, para poder regresar a ser un receptor neto de capitales internacionales, de acceso al préstamo internacional, de renegociar la deuda pública externa y poder ser asistido técnica y financieramente por los multilaterales que están listos para atendernos, tiene que pasar por una solución política que suponga para la comunidad internacional el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Eso no lo puede hacer lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias por haber aceptado esta invitación, Leonardo Buñac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Me toca hacer una pausa y los vamos a dejar con la pregunta que le hicimos a Pedro Castillo, cantautor venezolano. ¿Qué espera superada la pandemia y qué enseñanza le ha dejado? Hola Gladys, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y saludable. Esta pandemia, chica, nos ha puesto en una situación muy particular a la mayoría de los seres humanos. Y creo que todos compartimos las mismas inquietudes y hacemos las mismas cosas en este encierro, ponernos al día con algunos aspectos de la vida. Y en particular espero que cuando todo esto pase ya hayan inventado la máscara transparente para poder ver la sonrisa de la gente que acude a mis presentaciones. Sería fabuloso para este servidor. Un gran abrazo.